Y no los trajeron. Preocupante, ¿verdad? Sí, que el Señor los guarde. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Evangelio de Juan, capítulo número 13. Vamos a leer el versículo número 7 y vamos a llegar hasta el 11. Sigo orando para que el Señor, después de estas enseñanzas, provea ayudas. Dice así la palabra de nuestro Dios. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Padre, te damos gracias, ayúdanos a entender lo que estudiaremos en esta tarde. Señor, encamina todo esto a nuestra restauración, a que nosotros podamos hoy entender lo que no entendíamos ayer y a comprender también lo que no comprendíamos ayer. Señor, sé propicio, trae cautivo todo pensamiento a tu voluntad, mi Dios, y que podamos en esta hora ser edificados por medio de tu palabra. Si es necesario, Señor, ábrenos el entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, hermano, tomar su asiento. Habíamos quedado en que cuando Dios creó al hombre, lo creó con vida. Y lo decíamos de esta manera, que Adán no nació muerto. Sin embargo, en la desobediencia murió su espíritu. Y ahí es donde se pierde la comunión con Dios. Al perder la comunión con Dios es cuando se da una degeneración. El Señor le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podemos traducirlo: el día que tú desobedezcas o el día que tú desobedecieres, ese día morirás. Y ese día llegó. Es a veces difícil de poder comprender cómo en un estado en el que Dios le había concedido al hombre se puede perder. Es igual, hoy pasa con nosotros. Después de recibir una salvación tan grande, ¿cómo es posible que muchos la descuidemos? Y el apóstol a los hebreos nos habla de no descuidar una salvación tan grande. Ahora, la palabra salvación muchas veces nosotros solamente la enfocamos en el hecho de una condenación eterna o una salvación eterna, pero no la ubicamos en cuanto a la salvación, que significa restauración o significa salud o recuperación de lo que un día fuimos o tuvimos. Eso es lo que Adán no cuidó. Ahora, note que Adán estaba asegurado. Son de las cosas también que pasan muchos años para poderlas entender en su plenitud. Lo entendemos, pero lo entendemos de una manera en la cual no hay un conocimiento y no hay una madurez para poder comprender qué es esa seguridad. Y es por eso que en cierto sentido
muy parecido, el Señor habla a través de Pablo y le dice a los Gálatas que no abusen de la libertad que tienen en Cristo a hacer un libertinaje. Entonces, nosotros muchas veces no sabemos valorar lo que es la salvación en sí. Y cuando digo la salvación, hermano, no estoy hablando, repito, de esa condenación eterna y salvación eterna, sino hablo de esa vida que nosotros debemos de tener. Porque fíjese que le decía de que Adán estaba asegurado. Nosotros fuimos traídos a esta tierra desde la creación de Dios, que hizo Dios en nosotros, espiritualmente, o sea, en espíritu, ya estábamos asegurados. Fíjese que cuando Adán no había desobedecido, Dios ya lo tenía asegurado. Y por eso encontramos nosotros que cuando Adán desobedece, Dios tiene que sacrificar un animal inocente, y desde ya estaba señalando qué es lo que iba a hacer con la iglesia y con el resto de la humanidad. Porque dice que así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre todos somos salvos. Esto es Cristo Jesús. Pedro dice que era el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Significa que el Señor ya nos tenía a nosotros asegurados. Ahora, si no tenemos el conocimiento y la madurez, ¿cuántos abusamos de esta gracia? Fíjese que el Señor sabía que en nosotros iba a abundar el pecado. Y Pablo revela este misterio y esta verdad, esta provisión de Dios, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es por eso que nosotros hemos sido alcanzados, porque sobreabundó la gracia, o sobreabundaba la gracia para nosotros. Significa que en Cristo nosotros íbamos a ser perdonados de lo peor que nosotros podíamos haber hecho como una raza caída. Fuimos alcanzados, fuimos perdonados. Todos los decretos contra nosotros quedaron clavados en la cruz del Calvario. La ira del Padre por el pecado cayó en Cristo Jesús. La condenación nos la ganamos nosotros al desobedecer a Adán. Pero Dios tenía provisión para Adán y tenía provisión para la iglesia. Provisión en el huerto y provisión para el futuro. Un animal que únicamente tipificaba aquel que un día iba a ser sacrificado inocentemente, el justo por los injustos. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que estamos seguros, pero que esta seguridad no nos lleve a que se cumpla en nosotros otras advertencias de la palabra de Dios en nuestra vida, de las cuales muchas veces no entendemos, porque no podemos realmente discernir lo que es esa gracia y lo que es esa seguridad que Dios nos ha dado de nuestra salvación. Por eso Pablo dice, ¿cómo es posible que podamos descuidar una salvación tan grande? ¿Se ha fijado que nosotros por naturaleza no valoramos lo que tenemos? Ahora, ¿hasta cuándo lo valoramos? ¿Hasta cuándo Adán valoró lo que era estar en el huerto? Nunca había sudado de la forma en que sudó después del huerto. Nunca había comenzado a ver cambios en su cuerpo, sino hasta que fue sacado del cuerpo. Se dio cuenta que su vida ya no era la misma. Significa que comenzó a envejecer y comenzó a cumplirse en una forma literal en su cuerpo esa muerte, porque comenzó a envejecer hasta que este envejecimiento lo llevó nuevamente al polvo de la tierra. Comenzó esa degeneración hasta llevarlo al polvo de donde un día había sido sacado. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque debemos de confiar en la promesa del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a
perfeccionar. Ahora, ese perfeccionamiento, ¿de quién depende? Estamos asegurados, pero depende de nosotros. ¿Qué clase de vida podemos tener nosotros en ese perfeccionamiento, o cuántos cedemos realmente los derechos al Señor para que Él haga su perfección en nosotros? ¿De qué precios tenemos que pagar para que eso se cumpla en nosotros? Todo eso es lo que necesitamos nosotros conocer para que se nos facilite nuestra restauración. Fíjese que le decía que su espíritu murió y se perdió la comunión con Dios. Ese rompimiento, esa comunión perdida, se llama separación. A eso se le dice muerte, separación. Muerte es cesación. Cesó la relación, cesó la comunión con Dios. Entonces, y a esta separación es a la que se le llama muerte espiritual. La muerte definitiva es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación para siempre con Dios. A eso se le llama muerte espiritual. Y el libro de Apocalipsis lo menciona como la segunda muerte. Bien, ahora, al quedarse con su espíritu muerto, o carente de un espíritu, que podría ser casi lo mismo, carente de espíritu es porque su espíritu estaba muerto. Entonces, vivía de sus instintos. Comenzó una degeneración en la vida de Adán. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Usted puede ver cómo un niño es inocente en muchas cosas. Como un niño se preserva porque hay inocencia. Pero en la medida en la que se está identificando con este mundo, en la medida que se está identificando con las personas que lo rodean, este niño se va degenerando. Ya no es el mismo niño inocente, ya no es el niño puro. El niño comienza a detectar, comienza a ver, comienza a oler, comienza a sentir, y aún su cuerpo está comenzando a evolucionar y a experimentar cosas que él jamás había sentido. Entonces, eso lo lleva a él a identificarse con el mundo, pero también se degenera por ese contacto. No sé si me doy a explicar con esto. El niño de repente hace cosas que usted le pregunta: ¿a quién le oíste? Es que a alguien le oyó. O si no, ¿a quién viste hacer eso? Porque el niño hizo algo que usted dice: ¿dónde lo vio? O sea, y quiero decirle algo, hermano. Al niño, para que usted vea lo que somos como alma, que aunque el niño tenga inocencia, el niño tiene que decidir un día. El niño no tiene salvación en el sentido de que porque usted es creyente, el niño ya es salvo. Aquí entraríamos en otra explicación que no quiero que nos quedemos hoy en el asunto de los niños. Dejémoslo eso superficial porque no quiero detenerme en eso, sino que yo quiero que usted comprenda la necesidad que nosotros tenemos de nuestra restauración, de ese lavamiento de nuestra alma. ¿Por qué es importante? El niño comienza a contaminarse con todo lo que tiene a su alrededor y no necesita maestro, no necesita que le digan si eso es bueno o eso es malo. Él lo comienza a hacer porque su naturaleza le tiene la capacidad para poder hacer todo aquello que despierta sus instintos bajos. Tiene una naturaleza caída, por lo tanto no necesita maestro. Necesita maestro para las cosas que son contrarias a su sarx, que es carne. Y el sarx está condenado a ser
destruido. Entonces usted quiere enseñarle un ejemplo, las cosas espirituales del Señor que son de beneficio para su vida, y el niño normalmente no se resiste porque tiene inocencia. Pero en la medida que el niño se va identificando con este mundo, el niño se va degenerando. En la medida que se va contaminando, en esa medida resiste por naturaleza, sin que le digan de que eso es bueno, por naturaleza, sin que le digan que por eso es malo. Él resiste, él se revela con lo que es bueno, porque tiene una naturaleza que la palabra griega le dice sarx, S-A-R-X, carne. Por eso lo que es nacido de la carne, le dice, ahora vamos a ver, lo que es nacido de la carne, carne es. Esa naturaleza va a dar a luz, va a dar como fruto lo que en sí es. Por eso es bien importante tener el conocimiento de cómo vamos a tratar esa vida. Porque por naturaleza esa vida va a evolucionar en una forma como tal. Usted va a poder ir viendo cómo el niño de aquella pureza se va deformando. Y algunos niños, desde que son todavía bebés, manifiestan una naturaleza heredada. Por eso algunos decimos, ve, igual que el papá. Por su carácter explosivo, en la niña, por su comportamiento, etcétera. Hay niños que desde bebé, hermano, manifiestan algo terrible. Uno dice, ¿cómo llegará a ser cuando tenga 10 años? No tiene necesidad de que se le enseñe su naturaleza. Lo tiene ya. Lo que está haciendo es que se está desarrollando. Por eso hay que instruir al niño en el camino del Señor. Aunque él no quiera, aunque a él no le guste, no depende de él la decisión, depende de usted hasta donde esa naturaleza le va a permitir, porque llegará un día en que se va a rebelar. Y contra esa naturaleza es que estamos luchando. Esa naturaleza es la que necesita restauración. Y yo no le puedo dar la atención debida si no conozco mi naturaleza. Yo no puedo darle la atención debida a mi hijo si yo no conozco la naturaleza de él. Por eso, normalmente, los hijos más problemáticos son aquellos que los tuvimos en nuestra juventud. Porque ni nos conocíamos a nosotros mismos, ¿cómo íbamos a conocer la naturaleza de nuestros hijos? Y es por eso que algunos llegamos a criar monstruos, porque no pudimos darnos cuenta el cuidado que debía de dársele a ese niño o a esa niña. Amén. En algún momento usted va a comprender por qué estoy diciendo todo esto. Entonces, vivía de sus instintos del alma, un alma que se desajustó. Yo no sé si ocupé una palabra, que una alma, para que sea más entendible, que se desconfiguró cuando Adán desobedeció y fue sacado del huerto. Entonces su cuerpo deseoso de bajos instintos se deformó. Yo me recuerdo que tocaba el ejemplo del animal salvaje. Es su naturaleza. Un día puede llegar a manifestarse lo que es su naturaleza. Nosotros como padres en el Señor y siendo enseñados de lo que estamos hablando, sabemos que un día ese niño se puede rebelar, que un día ese niño o esa niña va a resistirnos, un día ese niño o esa niña va a tomar la decisión, y no debemos de sorprendernos, sino de estar preparados para ese momento. Tenemos que tener el conocimiento para saber qué es lo que tenemos que hacer en ese momento. Lamentablemente nosotros venimos y maltratamos. Entonces esa sarx por naturaleza nos provoca.
Eso es igual como cuando la persona tiene posesión. Cuando tiene posesión, la persona se revela, pero no es la persona, es la que lo gobierna, la que hace que se revele para que sea maltratado y el maltrato aumente la condición miserable en la cual se encuentra esa alma. Por eso el niño rebelde reta. El niño rebelde, varón o hembra, el niño rebelde reta, el niño provoca para que se maltrate. Y ahí es donde tiene que venir nuestro conocimiento y poder percatarnos de que nos está retando porque quiere que lo maltratemos. La solución no es maltratarlo. Por eso, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una persona que tiene esos problemas quiere que la maltraten. Y eso es un círculo vicioso, el que se da en la persona. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús, así es como encontró al hombre. Y quiero que veamos un poco más atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a ver, para tener un contexto, desde el versículo número 1. Juan 3. Y es tremendo porque aquí encontramos a un hombre, Nicodemo, un fariseo. El fariseo se le puede dar un sentido correcto y un sentido malo. Él era un fariseo. Él era un maestro de la ley, era un maestro de Israel, era un miembro del Sanedrín, era alguien que tenía todo el conocimiento, podríamos decir, de la ley judía, de la ley de Moisés, y no podía comprender lo que nosotros estamos hoy estudiando. Tenía todo el conocimiento, pero para él se volvió un concepto nuevo, completamente desconocido para Nicodemo. Fíjese que dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mire qué importante, yo cuando veo esto digo, Señor, ¿cuántos estamos en Cristo y tenemos conocimiento de la Biblia? Hermano, yo quiero decirle algo, yo estuve 8 años en Cristo Jesús y podría decir que había leído mucho, no es que había estudiado, había leído mucho, y yo no podía creer, aceptar que podía haber un cristiano poseído. Podía creer de que había un cristiano influenciado, pero no poseído. Era tanta mi equivocación que yo aprendí de que cuando se estaba liberando a una persona, usted tenía que huir del lugar donde usted estaba viendo que se estaba dando una liberación, porque el espíritu inmundo o el demonio que salía de la persona o se sacaba de la persona se podía meter en usted. Así era mi desconocimiento. Entonces, si tenía miedo a eso, ¿cómo era también posible que yo creyera que un cristiano no podía estar poseído? ¿Por qué no me quedaba y decía, un cristiano no puede ser poseído? Pero ¿por qué huía? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía que salir del lugar donde se estaba posiblemente liberando a alguien? Mire todo lo que hace la falta de conocimiento, hasta hay contradicción en lo que nos enseñan o en lo que creemos. Entonces, qué tremendo es que seamos alguien conocedores de la Escritura y que desconozcamos esto. Por eso el Señor sabía que Pedro no era ningún ignorante de las Escrituras, pues cuando él tiene un éxtasis en el libro de los Hechos, después de que el Señor había estado siendo su maestro, tiene un éxtasis y ve animales inmundos y le da una orden y dice, Pedro, mata y come. Y la respuesta es, el Señor, nunca ha entrado cosa inmunda por mi boca. Ah, entonces era conocedor de la ley. Entonces era un judío conocedor de la ley. Amén. Entonces, qué tremendo que tengamos el conocimiento, que tengamos la vida en Cristo y que desconozcamos esta verdad. ¿Por qué la desconocemos? Sería una buena pregunta. Ahora, dice que se llamaba Nicodemo.
Es tremendo esto porque vamos a ver hasta qué significa Nicodemo. Nicódemo con K y tildada en la O, Nicódemo. Nicódemo. Eso. Bien, entonces dice Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Me oyen? ¿Verdad que no sé? Ahí los hermanos me van a ayudar con el sonido. Bien, sigo leyendo. ¿En qué versículo iba, hermano? En el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, ¿cuántos damos respuestas absurdas? Nicodemo no fue la excepción. Veámoslo en el sentido normal de la escritura, no en el sentido de lo que él concebía y estaba diciendo. Porque ¿no cree usted que qué se necesita hacer para poder dar una respuesta como esta? Si es imposible regresar nuevamente al vientre de nuestra madre. Pero ¿qué está queriendo decir Nicodemo con esta respuesta? Entonces, una respuesta absurda. Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos damos respuestas absurdas a ciertas circunstancias de nuestra vida? El 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora mire lo que le dice el Señor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hemos dado énfasis en que nosotros no podemos tener una regeneración, no podemos tener una restauración si no hay un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver. Ahora, viene el Señor y le dice, el que no naciere, esa palabra naciere es la palabra gennao, gennao, G-E-N-N-A tildada O, gennao, que se puede ocupar para nacer, para nacimiento, o, fíjese qué importante esto, para concebir. Usted tiene que ver esto de una forma, como le dijera, espiritual. Si no eres concebido, o si no concibes, sería aquí. Ahora, si lo vemos en lo que es la relación humana, hombre-mujer, el hombre engendra, la mujer concibe. El hombre da, la mujer recibe. El hombre expulsa y la mujer guarda, recibe. El hombre deposita y la mujer toma, ¿verdad? Entonces el hombre engendra y la mujer concibe. Entonces, si no concibes, ahora, ¿qué va a concebir? ¿Qué va a recibir? Por eso, en palabras sin gran sentido, como le dijera, profundo, sino en una forma, no sé cómo si ubicaré la palabra, en vez de vulgar, algo ordinario, decimos: ¿usted ya recibió a Cristo? O sea, ¿usted ya concibió de Dios? No sé si me voy a explicar con esto. Mire qué importante es esto. Ahora,
Hermano, tenemos que entender lo que así es. El Señor le está diciendo a Nicodemo, si tú no recibes el Espíritu, amén. Si tú no recibes ese Espíritu de Dios en ti, no puedes ver. Ahora, esa palabra, gennao, figurativamente es regenerar. Si tú no eres regenerado, no puedes ver. Esa palabra regenerar es dar nuevo ser. Si tú no nacieres de nuevo, no puedes ver. Y es lo mismo que se aplica cuando le dice, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar. Entonces, dar un nuevo ser significa que Dios tiene que darle a Nicodemo un nuevo ser, y Nicodemo tiene que ser receptor de ese nuevo ser. Amén. Por eso la pregunta es, ¿usted ya recibió a Cristo? Lo que pasa es que la gente solo lo ve como algo de que es hacer una oración y la oración me hace salvo. Sí, es una verdad, aunque desconoce la profundidad de lo que es esa acción y de lo que es esa decisión. De igual manera, la gente acepta una ministración a su alma sin tener la realidad de lo que es una administración. Y es por eso que por carecer de ese conocimiento, cuando pasa a administración, la administración no es efectiva porque no sabe lo que es ministrarse. Así como el que acepta a Cristo, lo acepta del diente al labio y eso no hace ningún efecto. Porque es necesario nacer, o sea, es necesario concebir. Qué importante, ¿verdad? Es por eso que la iglesia está llena de gente no nacida de nuevo. Ahora, a eso nosotros cuando vemos esa deserción de gente, en este sentido, no en que abandonan la iglesia, sino que deserción en la vida realmente del Señor. Deserción en el sentido de la regeneración de su vida. No hay regeneración. No hay regeneración porque no hay concepción. Por eso la sombra del Altísimo te cubrirá. El hombre cubre a la mujer cuando engendra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la sombra del Altísimo te cubrirá y concebirás. No dice y te engendrará, ¿verdad? Desde el momento que te cubre, que te está engendrando, pero y concebirás y recibirás. Entonces nacerás de nuevo. Entonces se te dará un nuevo ser. Ahora, pasemos esta verdad a la administración al alma. ¿Para cuánto la administración al alma no ha funcionado? ¿Pero por qué no ha funcionado? Amén, hermano. ¿Por qué en muchos de nosotros la palabra no impacta nuestra vida? ¿Por qué no cambia nuestra vida? Nosotros mismos lo sabemos. Las personas que están cerca de nosotros, aunque no pueden juzgarnos de una forma completa, pero sí pueden darse cuenta que en nosotros no hay cambios. Ahora, dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Fíjese bien, dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Ahora, estamos en una degeneración nosotros. Somos una naturaleza caída. Somos seres caídos. Somos seres degenerados. ¿Por qué? Porque algo comenzó ¿cómo le podía decir? Algo comenzó una degradación, se degeneró y nos vamos degenerando. Y en la medida que vamos creciendo, nos vamos degenerando.
el ejemplo del niño. El niño nace inocente, aparentemente, no hay inocencia, pero es inocente en el sentido de que no entiende, no percibe, no es responsable. Pero en la medida que va teniendo contacto con su alrededor, comienza su degeneramiento, hasta que llega a una edad donde se revela, unos antes que otros. Uno pone por el Señor Jesús, uno lo pone de referencia y dice, el niño se puede bautizar o el niño es responsable de su decisión de los 12 años en adelante, porque el Señor habla que a los 12 años, hasta los 12 años, y de ahí aparece hasta 18 años después. Un 18 que puede figurarse como un dominio, entró al dominio. De los 12 en adelante entró al dominio el enemigo, y el enemigo lo quiso destruir en todo ese tiempo. Nosotros solamente lo vemos que aparece allá cuando es bautizado, que comienza su ministerio público, y lo primero que hace el enemigo es tentarlo. Pero hay niños, y hablo de, cuando digo niños, usted me comprende que estoy ocupando los dos sexos, ¿verdad? Hay niños que no han llegado ni a los 7 años y ya despertaron, ya saben lo bueno y lo malo. No es una ley los 12 años. Y ese despertar solo lo sabe Dios. Usted como papá, como mamá, usted no sabe en qué momento su hijo despierta. Puede despertar a los 7 años, puede despertar a los 8 años, y yo me inclino más a los 8 años. Ahora, cuando le digo despertar, hablo de esa conciencia que Dios ha dejado. Porque usted dice, el Espíritu Santo es el que me redarguye y el que me convence. Pero antes del Espíritu Santo, ¿qué es lo único que puede hacer que yo sepa lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y cómo es posible que un animal se esconde de usted cuando llega, cuando ha hecho una travesura? ¿Cómo sabe? Es un animal irracional. Y si usted lo compara con un niño, que es racional por naturaleza, ¿en qué edad puede? Hermano, esto significa que yo como padre debo de estar alerta con mis hijos. Y entre más los cuide, no los puedo tener en una burbuja, pero trato la manera de que esa burbuja lo mantenga lo más posible. ¿En qué sentido? Le he dicho a usted, ¿cómo es posible que usted puede dejar a su hijo con sus abuelos? Y el problema no es tanto los abuelos, sino quienes conviven o quienes visitan a los abuelos. Porque hay más hijos, porque hay más nietos, porque hay más bisnietos, porque hay vecinos, porque hay visitantes. Y nosotros dejamos a los niños en manos de personas que son los abuelos, que no van a estar con esa atención que usted tiene en relación a ellos. Por eso, usted jamás tuvo que haber dejado a sus hijos en otro lugar. Y no tuvimos ese cuidado. Y es por eso que hoy nos sorprendemos cuando oímos nosotros, en la administración, oímos a los que quieren ser libres de ese pasado, de esa niñez. Si sus padres supieran lo que les pasó, sería una culpabilidad que tuvieran todos los días de su vida. Y le digo, no, su padre no tiene que saber esto. Sí, yo me recuerdo, mire, tremendo, de niños con memoria de los 4 años. A mí me pasó esto, esto y esto. Yo hice esto, esto y esto. A mí me convencieron de esto y esto y esto. Hermano, yo soy, sin que me dejaran en ningún lugar, fui expuesto a ser violado por otro niño mayor. Me estaba seduciendo, me engañó con algo, no me recuerdo si era juguete, no me recuerdo qué era, pero no sé, algo volvió en sí en mí y no permití, pero me pudo haber violado. Y es por eso que uno, cuando ha tenido esa vivencia, uno ya no confía ni siquiera en sus hijos. Es un alma que está a punto de degenerarse más de lo que ya está. O sea, está el desarrollo, y el desarrollo se puede hacer más progresivo. Ese se va a desarrollar, sí, pero que se desarrolle
en ese cuido, que se desarrolle en ese límite que nosotros le ponemos. Le ponemos límites porque ellos quieren irse. Nosotros no puede ir. Sí, pero tengo derecho. Sí, pero no vas. Estamos poniendo límites porque esa naturaleza caída, degenerada, se está degenerando progresivamente y esa va a avanzar hasta donde usted como padre le permita. Por eso no nos sorprende cuando oímos testimonios de hermanas ya en el Señor, hermanas amadas, bellas, preciosas en el Señor, que dicen, hermano, yo tengo relaciones sexuales o comencé desde los 9 años. Y uno se queda, ¿qué? Desde los 9 años yo tengo relaciones sexuales. Por eso no es sorprendente cuando oímos a tanto hombre violado en su niñez, que hoy ellos en Cristo son libres y dicen, yo fui violado, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de esta verdad. Confiamos. Ay, hermanas, y a mí me dejaban libre, a mí nunca me pasó nada. Por eso deja a su hijo así. ¿Qué madre más estúpida es usted? Ya que se habló de estupor. ¿Qué padre más tonto es usted? No puede usted confiar en eso. Usted no sabe si el niño va a tener la misma misericordia que Dios tuvo con usted como la tuvo conmigo. ¿Y cuánto hemos cometido la estupidez de llevar otros niños a nuestra propia casa? Y fuimos dañados por haber sido buenos. Nunca voy a olvidar esto, hermano. Una abuela dio donde vivir a un joven y el joven le violó los 2 nietos. Y ella me vino a buscar a mí y me dijo, hermano, ¿qué hago? Yo no era su pastor. Hermano, ¿qué hago? Yo le dije, ¿usted consultó de llevar a alguien a su casa? No, me dijo. No hay. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer si están violados? Hermano, niños de 3 y 5 años. ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuántos de ustedes cometen esa insensatez? Es cierto, yo le he dicho y yo respeto y lo mantengo hasta este día. Usted es dueña de su vida, usted es dueño de su vida, usted es dueño de su casa, usted es dueño de sus hijos, usted es dueño de su dinero, usted es dueño de lo que usted quiera. Ahora, ¿cuánto de eso usted consulta con sabiduría? Porque es su casa y usted puede meter a chinchi y talepate. Pero si usted sabe, dice, hermano, ¿puedo llevar a mi sobrino? ¿Puedo llevar a mi primo? La respuesta es no si tiene niñas, no si tiene niños. Son prospectos a que el diablo acelere en ellos la degeneración normal que ya traen. Y quiero decirle algo, no hay ningún niño que nace homosexual. No hay. Lo degeneraron, lo violaron, abusaron. Nadie me va a convencer de que nació. No nacen así. Que podría haber ciertas excepciones por la inclinación de sus padres o por la degeneración de sus padres. O que 2 del mismo sexo adopten. ¿Qué le están enseñando? Solo por ejemplo, una imitación por ver nomás, 2 hombres, 2 mujeres, son mis padres. ¿Qué inclinación va a tener? ¿Hacia dónde estamos llevando esa alma? Y esa alma tiene derecho a tener una vida normal, natural, de la cual no le concedemos a los niños que no tienen voz, ni voto, ni veto. Como nos maldijeron nuestros padres presentándonos ante un altar y poniéndonos un nombre de un calendario que solo Dios sabe de qué diablo fue ese. ¿Ve qué importante es la administración al alma? Es
Tremenda la palabra de Oseas 4:6. Que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos de nosotros fuimos violados en nuestra niñez, y no literalmente en el cuerpo, violados en nuestra alma, con solo que alguien quiso intentar, con solo que alguien nos tocó, con solo que alguien nos dijo algo que marcó nuestra vida? Sencillamente porque nuestros padres fueron traicionados en sus sentimientos y pudieron más los sentimientos hacia una madre, hacia un padre, hacia un hermano, que a su propio hijo. Y nos expusieron. Y hoy tenemos problemas hasta este día. Algunos hemos sido libres, otros hemos sido sanados, pero otros no saben que hay cura para eso. Dios ya tiene la provisión. Démosle un aplauso, Señor. ¿O acaso cree, no sabe usted que Dios ya sabía que usted y yo íbamos a ser afectados? ¿Usted cree que Dios no sabía que Adán iba a caer? Ya tenía el animal que iba a sacrificar, ya tenía la solución. Y la iglesia, que todavía no había sido traída a la tierra, Dios ya tenía un cordero. Oiga, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía una provisión. Ahora, ¿cuántos tomamos esta provisión que Dios nos ha dado? Dios ha dado provisión. La administración al alma es una provisión. Por eso ninguno de ellos sabía, de los discípulos. Y llegó el momento en que el Señor tomó la toalla, se la ciñó, trajo el lebrillo y agua y la puso a los pies de cada uno de sus discípulos. Y él sabía que tenía que lavarlos. ¿Por qué? Porque esa era una provisión para ellos. Se contaminaron, yo los descontamino. Y cuantas veces se contaminen, hay que lavarlos. Esa palabra degenerar dar nuevo ser a una cosa que degeneró, establecerla o mejorarla. Eso es lo que Nicodemo tenía que permitir, si no nace de nuevo. Degenerar, decaer, declinar, no corresponder a una persona o cosa a su primera calidad. Mira qué importante esto, hermano. No corresponder a nuestra primera calidad. Así como soy, yo era. No, yo no era así. Hablo en Adán. Cuando digo en Adán, hablo mi cuerpo. Cuando hablo en Adán, hablo mi alma. Que al introducirme Dios a este mundo, tomo el cuerpo de Adán. Por eso, tremendo, que cuando el Señor le dice al Padre, mas me preparaste, significa que no recibí el cuerpo de Adán, sino que más me preparaste cuerpo. Por eso era la palabra decir que la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá y concebirás. No tendrá naturaleza de Adán. Mira qué maravilloso esto, hermano. Y ahora, ¿cuántos no valoramos esto? Por eso es importante que nosotros vengamos a Cristo para que heredemos una nueva naturaleza. Repito, degenerar, decaer, declinar, no corresponder a su primera calidad. ¿Qué es decaer? Decaer uno de la antigua nobleza de sus antepasados. Aquí es de Adán. Decaímos. O sea, no corresponder a las virtudes de nuestros mayores. Ese es decaer. No tenemos las virtudes del primer Adán
antes de la caída. Los tenemos, pero caído. No tenemos sus virtudes. No tenemos estatura perfecta. No tenemos poder sobre las cosas animadas y no animadas. No lo tenemos. Decaímos. Por eso, tremendo el Señor. Nicodemo, si no nace de nuevo. Entonces sufrimos una degeneración, una alteración grave de la estructura de nuestro ser, de la estructura de nuestro cuerpo. Tuvimos una modificación en la composición química de nuestro ser. Hubo una contaminación que nos degeneró, que perdimos esa perfección. Y es por eso que es necesario nacer de nuevo. Cambiaron la esencia de nuestro ser. Lo estropearon, lo descompusieron. Mire qué importante solo entender por qué es necesario nacer. Nos descompusieron. Hermano, es tremendo. Hace muchos años que compartiendo sobre temas de administración al alma, que es toda la Biblia. Hermano, y tenga paciencia. A veces la asistencia decae porque la gente se aburre de esto. No es para todos. Y yo sigo orando para que el Señor, hermano, levante ayudas de esta área. Pero tienen que tener conocimiento. Me recuerdo, hermano, compartiendo sobre temas de la administración al alma, el Señor me ponía en mi corazón la vida de Caín. Después de haberle dado muerte a su hermano. Mire la degeneración. Lo llevó a darle muerte. Ahora, yo en ese momento sentí esto, hermano, que lo enseñé y se lo quiero repetir hoy. No sé cuántas veces lo he repetido, pero se lo quiero repetir hoy. Hermano, qué tremendo es ver a su hermano muerto y estar consciente de que yo lo maté y no sé por qué lo maté. Y decirle a Dios, lo decía en ese tiempo, Señor, yo no quiero ser así. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche no queremos ser como somos? Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá librar? Lo dice porque es una verdad en los caídos. Él, como ya no estaba caído, él ya había nacido de nuevo, le dice, más gracias sean dadas ¿a quién? A Jesucristo. Porque dice las dos cosas. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo? Más sean dadas gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo liberó de eso. Pero óigame, ¿cuántos de los que estamos en esta noche no queremos ser como somos? Hermano, eso es espantoso. Hay muchos de ustedes, los he oído decir, se me han acercado y no digo nombres, pero discúlpenme porque lo estoy diciendo, pero ¿cuántos de ustedes se me han acercado y me dicen, hermano, ¿y cómo hago para ya no comer? En algo tan insignificante, aparentemente. Es que hay una sarx que gobierna. Y es por eso que hablamos de áreas. Y tenga paciencia. Dios le va a dar la luz en esa oscuridad que tiene. Tenga paciencia. Todo tiene su tiempo. Fíjese que algunos de ustedes, después de estas enseñanzas, ya van 9, creo que con esta, se me han acercado y le tenga paciencia. Siga recibiendo, siga aprendiendo. En alguna de esas el Señor le va a dar la respuesta. En una de esas, esa amarra se va a romper en ese altar. Imagine, si usted ha tenido estas enseñanzas y oyó la enseñanza de esta mañana, ¿cuántos desde niño? Todos, nuestra niñez, todos estamos afectados. Lo que pasa es que a algunos se nos nota más que a otros. Y a veces a los que no se nos nota, estamos peor que a los que se les nota. Y por eso sacan buena nota. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Voy a llegar hasta ahí por el tiempo.
Padre, el Salmo dice, en tu luz veremos la luz. Y algún día usted va a entender esa verdad. Si la sombra del Altísimo ha venido sobre usted, siéntase dichoso. Porque entonces es también en usted una verdad de la que cual Pablo estaba persuadido. Si la sombra del Altísimo ya te cubrió, Él te perfeccionará. Necesitamos que nuestros pies sean lavados. Necesitamos de alguien que se ciña con la toalla, que tome el lebrín, que traiga agua y una toalla para secar nuestros pies. Pero solo es para aquellos que han reinado, que han recibido un nuevo ser. Señor, aquí está mi vida. Cada enseñanza es una película de mi pasado, Señor. Porque solo tú sabes lo que he vivido. Niños que vivieron un infierno en esa impotencia. Niños que fueron sometidos a una cautividad. Niños sometidos a graves daños en su alma. Por un pequeño descuido involuntario. Por un pequeño descuido por ignorancia. O sencillamente por omisión. Pero hay alguien, hermano, que lo ama y tenía para usted una provisión: lavarle los pies cuando usted recibiera un nuevo ser en su espíritu. Esto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora solo deje que Cristo sea formado en usted, pero para que Él crezca es necesario que Sarx mengue. Por eso, cuantas veces sea necesario, venga al altar, venga y lávese los pies. Porque Dios dejó provisión para su necesidad. Dios dejó provisión para su regeneración. Se acordará, pero ya no le afectará. Se recordará, pero ya no se entristecerá. Se recordará, pero ya no llorará por ese daño de tu niñez. Y comenzará a ser como la luz de la aurora. Caerá en aumento hasta que llegue a la perfección. Por eso no tema. Estuve atento, no tema.
Él romperá sus ataduras. Si ya vino la sombra del Omnipotente sobre su vida, entonces usted ha concebido. Entonces usted ha nacido de nuevo. Solo confíe en el Señor, en esa obra. Él lo hará. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y por este pueblo que ha venido con disposición de oír de ti, Señor, para su vida. Hermano, no se turbe. Cuando usted piensa, Señor, ¿por qué no pude tener ese cuidado con mis hijos? ¿Por qué no atendí tu palabra? ¿Por qué no busqué estas verdades? No se turbe su corazón. Es su naturaleza. Ahora usted luche y escape por su vida. Y ore para que ellos corran y escapen también por su vida. Gracias por tu palabra, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de ti necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.